Bueno, te decía, como siempre, para nosotros es muy importante poder hablar de los municipios cercanos a Capital. Estoy hablando del área metropolitana que va creciendo fuertemente, ya lo contamos en algún momento, el anuncio del gobernador con el tema de la obra que va a generar otro flujo diferente y claramente un crecimiento exponencial, más de lo que ya ha tenido, en este caso por lo menos Cerrillos, donde va a atravesar la circunvalación oeste también hacia el carril. Pero dentro de estas obras, y en lo último que ha sucedido a nivel nacional, lo hemos visto el gobernador de la provincia en Nación, en diálogo con el nuevo gabinete o parte del nuevo gabinete, van a tener una próxima reunión también con Santilli, una reunión clave, pero en este camino tan corto desde lo que fue la elección a cargos nacionales hasta ahora, ya hemos conocido que se han podido avanzar en algunas obras, por lo menos volver a iniciar aquello que ha quedado pendiente. Este gobierno nacional sabemos que bajó muchas de las obras, las paralizó, bueno, ahora van a retomar. Ese compromiso lo asumió el gobernador de la provincia, obviamente pedido por el intendente que está con nosotros, Enrique Borelli, vamos a hablar con él porque este beneficio viene para la gente de barrio Pinares, fundamentalmente la Ruta 26. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Bueno, la verdad que es un anuncio que es importante, digo, dentro de lo que tiene que ver con la calidad educativa, con todo el crecimiento que tiene la Ruta 26 también. Sí, se está acelerando, digamos, la etapa final del colegio secundario que lo veníamos esperando y que venía postergado desde el 10 de diciembre del 23, cuando se genera este cambio de gestión nacional. Entre todas las obras que se pararon todas las que tenían que ver con la inversión en infraestructura educativa, y en eso a nosotros nos tocó muy de cerca porque veníamos con un buen ritmo de obra, con un colegio nuevo y el único secundario que va a haber en la zona para 17.000 habitantes. Sigue siendo poco, pero era un buen inicio, digamos. Y la verdad que se paró con un 70% de avance la obra, estuvo parada más de un año, la provincia la empezó a reactivar con fondos propios, a un ritmo bastante lento, en la medida de lo posible, y por suerte este último mes y medio se vio un ritmo de obra mucho más ágil, que también la inversión la sigue haciendo provincia, ¿no? Pero es una de las obras en las cuales se había acordado que Nación iba a reactivarlas. La provincia, el gobernador decidió que tenía que tomar la decisión de avanzar, y bueno, después verán cómo se negocia con Nación ese avance, que en teoría era una de las obras comprometidas que terminaba Nación. Así que bueno, nosotros la vemos obviamente con muy buenos ojos, porque es una obra que viene a suplir una necesidad muy grande en la zona. Y la verdad que ver un edificio 2 años parado con 70% de avance era una lástima, se estaba deteriorando, y hoy lo vemos con un avance importante y ya a punto de terminarse, y la verdad que es una gran noticia, ¿no?, para toda Ruta 26. Bueno, esta es una de las obras que se retoman. ¿Hay otras que quedaron pendientes? En Cerrillos no quedó una ampliación de la escuela primaria de Pinares, que esa directamente se suspendió y se retiró el obrador, todo no quedó nada, quedó de cero. Y bueno, lo que quedaba pendiente también era el tema de la autopista, que como no avanzaba, el gobernador decidió hacer frente a esa obra con fondos provinciales, haciendo cierta articulación pública-privada y con un crédito de uno de los bancos que atiende a la provincia, que también era un compromiso asumido por Nación. Bueno, nunca llegó, era que esa autopista iba a pasar a ser Ruta Nacional 68 y la 68 actual iba a ser provincial. Se desestimó, no hubo intención de Nación de invertir en la ruta, entonces provincia se hace cargo de la inversión, pero va a seguir siendo una ruta provincial, y Ruta Nacional 68 tendrá que hacerse cargo más tarde o más temprano del gobierno nacional. Bueno, ahora hablamos de un polo logístico para la minería, y esto fue un tema reciente también, ¿no?, expuesto por usted y también por el senador Gonzalo Caro, digo, ¿no? ¿Es la posición que quiere tomar Cerrillos? Bueno, nosotros lo venimos viendo hace mucho tiempo, lo venimos analizando, yo lo vengo tratando y trabajando sobre el tema desde que soy concejal, y con la noticia de esta extensión de la autopista y que el crédito que se tomó para terminar el corredor bioceánico, que involucra obras también desde Quijano hasta el nudo de la autopista, nos pone en una posición muy ventajosa respecto a otros lugares de la provincia. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa ventaja competitiva, esa ventaja geográfica que nos da la ubicación de Cerrillos, pero también esta ventaja que nos da la inversión que está haciendo provincia en materia de infraestructura vial,
que realmente Cerrillo es uno de los municipios más beneficiados. Entonces, nosotros tenemos que evitar que pase lo que pasó antes, de generar loteos residenciales a lo largo de toda la autopista, de todas estas vías de comunicación, y tratar de zonificarlas para que realmente atraigamos la inversión productiva, la inversión que genere mano de obra permanente en Cerrillo. Así que estamos en eso. Gracias a Dios hay muchos interesados, muchas empresas que se acercan, preguntan, ya hay muchas en ejecución, otras que están tratando de cerrar compras de tierras y que ya llegan con sus planes de negocio. Claro, se está terminando esto de ver, por lo menos en la autopista, la diferencia, ¿no? De salir de una ciudad medio productiva, donde vos veías campo, a encontrarte con la ciudad de Salta, a través de autopista estoy hablando, ¿no? Que después con el polo, también lo que sucede en San Lorenzo Chico y todo lo demás, había una diferenciación. Hoy ya prácticamente están quedando sin tierras, digo, desocupadas, ¿no? Están todas ya con desmontes, ya con alguna planificación. Sí, ya hay muchas que están en negociación entre privados, obviamente, los dueños de las fincas, que ven que el negocio hoy pasa por otro lado, que construyen naves, construyen galpones de 5 o 10 mil metros cuadrados, que son realmente importantes, y con la intención de venderlos o alquilarlos y que se instalen empresas. Como te decía, ya hay varias que están instalándose, no solamente en ese sector, sino también en la circunvalación sureste, que los conecta, digamos, con la subida a los Andes, pero también con la salida hacia Güemes, hacia el Puerto Seco. Hay varios proyectos también de depósitos fiscales, digamos, que vendrían a ser como aduanas dentro del mismo sector. La verdad que estamos conformes porque vemos que nuestros planes de mediano y largo plazo se van dando, se va materializando esa visión que teníamos de generar bienestar para los próximos 10, 15 años de Cerrillo, que haga una transformación de fondo que realmente mejore la calidad de vida del cerrillano. Bueno, estamos hablando que esto se traduce después en aquel punto clave, digo, que es para los municipios, que siempre se pregunta, y es, viven de la coparticipación. Esto dejaría de una manera de ser así, le daría otro aire. Y sí, nos va dando cierto cuerpo en la recaudación propia que hace que tengamos menor dependencia de los recursos coparticipables. Entonces, nosotros tenemos ese objetivo también, tratar de que la recaudación propia crezca de manera tal que nos permita romper esa dependencia financiera que tenemos con los recursos que coparticipa provincia y nación, y la idea es ir agrandando la base de contribuyentes, digamos, que cada vez haya más gente que contribuye, que pague sus impuestos, porque esa era una realidad, digamos, cuando yo asumí, no llegaba al 30% de la gente aportaba al municipio. Hoy estamos superando el 55% gracias a un trabajo que se va haciendo bastante antipático por ahí, de tener que ir, notificar, avisar a los vecinos que a partir del mes que viene van a empezar a pagar sus tributos, pero bueno, es algo que corresponde y que es brindarle justicia también a los barrios que siempre pagaron y que terminan bancando el gasto de todos los otros barrios nuevos, a los cuales se les presta servicio de recolección, de recambio de luminaria, de arreglo de calle y demás, que en mayor o menor medida, o con mejor o peor calidad, siempre se estaba llegando y nosotros tratamos de llegar con más fuerza, pero siempre está el limitante del recurso. Entonces, creo que es injusto que los barrios de siempre de Cerrillo sigan soportando toda la carga de gastos que se va generando a medida que el pueblo crece. Entonces fuimos mejorando el sistema tributario, el sistema de recaudación, los sistemas que tienen que ver con la generación de los catastros que deberían haberse creado transitoriamente para poder empezar a cobrar las tasas de servicios, y hoy se nota eso. Lo mismo con empresas que están totalmente funcionando sin habilitaciones desde hace muchos meses, o desde hace muchos años en realidad, que hoy vamos, los invitamos a regularizarse, hemos sacado un plan de regularización, porque si no teníamos que empezar a trabajar con multas, con ejecuciones, que no es la idea. La idea es invitarlos a que se regularicen, a que se acerquen, a que realmente empiecen a trabajar como corresponde dentro del municipio y como vuelvo a reiterar, en justicia con el resto de los comercios y de los contribuyentes, y se van acercando, van viendo de que hay otra impronta, de que nadie les va a pedir nada por fuera de lo que marca la normativa, y ahí es donde también, bueno, surgió este problema que es de público conocimiento, de la cantidad de comercios y empresas que estaban habilitadas
sin habilitarse, Sí. digamos, entre comillas, que se Que pagaba esto, y no justo le estaba entraban por los preguntar, recursos. esperaba que termine el concepto, pero sí, claramente, digo, en esa justicia que estaban buscando de alguna forma, tuvieron que ir a la justicia por esta situación. Claramente, cuando empezamos a depurar todos los padrones comerciales, todo el sistema tributario, empezamos a migrar la información de un sistema obsoleto como era el que tenía cuando entramos, que era del año 2012, empezamos a migrar a un sistema moderno, un sistema nuevo, empezamos a ver un montón de inconsistencias. Al principio pensamos que era un error del sistema, pero después eran 100 los comerciantes que tenían el mismo problema. Que nosotros le decíamos que tenían deuda desde el 2017 y resulta que ellos venían con las boletas pagadas diciendo, no, yo sí pagué. Entonces, error... ¿Pero qué eran, boletas truchas entonces? No, eran boletas que se pagaron, se sellaron, pero que nunca se ingresaron por sistema. O sea, no entró el dinero a caja, digamos. Exactamente, no, entró, pero así como entraba, salía... Ajá. Y no estaba el registro por donde salía. A los bolsillos de otra gente, digamos. Entonces, el sistema, vos cuando vas a pagar, vos te imprimen la boleta con un código de barra. Con ese código de barra vos vas a la caja, cuando hacen la lectura, recién ahí el sistema activaba el sistema de caja. Cuando vos pagabas, después se hacía el arqueo, lo que decía el sistema versus la caja y te tiene que coincidir. Ahora, si vos no lo lees con el código de barra, la plata queda en la caja y en el sistema no figura, o sea que tenés un sobrante de caja, que es lo que... Claro, lo pero que ese creemos sobrante, nosotros digamos, que iba a parar a cualquier lado. Bueno, ese sobrante no lo recibieron tampoco ustedes después cuando asumieron. No, claramente que no, y esto viene de mucho tiempo, entonces, bueno, nos Ahora, llevó todo un proceso de investigación interna, de sumarios, cesanteamos a 2 empleados, uno era la cajera, la otra era el director de rentas de la gestión anterior, y bueno, hoy están en la justicia. Ahora, recordemos que un director en un municipio está puesto por el propio intendente. Claramente, es un funcionario. Es un funcionario, del intendente. Sí. ¿Podría tener alguna connivencia ahí, digo, o no? Bueno, la investigación sigue tanto interna porque esto de que el sistema era tan rudimentario se hizo muy difícil la investigación interna y el sumario, sumado a que pusieron todos los recursos que podían hacer uso, lo hicieron, hasta se pidieron licencias psiquiátricas, o sea, fue un gran trabajo por parte del área legal nuestra poder llegar primero a cesantearlo, cerrar el sumario y que salga la recomendación de la denuncia penal, y que es lo que hicimos, digamos. Entonces, todavía la investigación sigue porque hay que seguir investigando estas ramas a ver hasta dónde llegan. Dentro del ámbito administrativo es muy difícil, pero dentro del ámbito de la justicia yo creo que va a ser un poco más fácil que ellos lleguen a poder destejer, digamos, esa red. Si es que existía, si no serán los responsables, son los que están señalados hoy, digamos. A lo máximo podría ser un secretario de Hacienda de repente, ¿o no? Sí, como responsable, le cabe la responsabilidad también, más allá que después la tendrá que determinar la justicia hacia dónde suben, o si bajan, o si mueren ahí, o si realmente no había responsabilidad por parte de los 2 empleados. Bueno, la verdad que es un tema delicado, que no tiene nada que ver con el tema de auditoría y lo que se planteó también como información, ¿no? Son 2 cosas distintas. Son 2 cosas distintas que van por caminos distintos, porque incluso la auditoría no lo podría haber determinado nunca. Nosotros empezamos con las sospechas cuando hicimos el cambio de sistema y cuando los contribuyentes se acercaban a decir que no existía la deuda que nosotros le decíamos. El sistema por sí mismo no podría haber arrojado nunca el dato, ni por más auditoría que se haga. Y por otro lado, lo que salió de la auditoría tampoco es sobre la auditoría anual que se hace sobre los ejercicios y las cuentas anuales, sino que es sobre la auditoría de corte, que la auditoría de corte es sacarle una foto a la municipalidad en mayo cuando yo gano las elecciones y decir, bueno, esta es la situación económica, financiera, de personal, de deuda, de los bienes que tiene, y sacar otra en diciembre antes que yo asuma de la misma forma y comparar cuál es la situación financiera, económica, de bienes y demás. Para ver que no hayan no se hayan tomado decisiones que puedan perjudicar el normal desempeño de la nueva gestión. Se entiende. Y la falla técnica que se señala ahí es que en vez de cerrarlo en diciembre, decidieron cerrarlo en 30 de septiembre. Lo cual hace que te queden 2 meses a ciegas, digamos. Claro, pero ahí no hay ningún tipo de situación que roce la corrupción, ¿o sí? No, porque como te digo, es sacarle una foto a cómo está hoy la municipalidad y sacarle otra cuando entrega el mandato y decir, bueno,
no sé. Sí, se entiende. Pasó 200 personas a planta, claro. bueno, ya es indicio de que hay una mala intención de perjudicar la gestión que viene. Por supuesto. Bueno. Ahora, esto estamos hablando de una auditoría de corte. Ahora, Eso es auditoría ¿qué pasó de corte. con lo anterior? No, bueno, la auditoría del 2023 todavía no están. Bueno, siempre, la auditoría siempre tiene su retraso, digamos, de análisis, presentación de los informes y de aprobación, porque tienen todo un proceso también burocrático en el medio propio de la auditoría que tienen su demora, tiempo, obviamente. Ahora, probablemente en ese tipo de auditorías anuales, es lo que te digo, igual no saldría, digamos, esa falla, porque es una falla de un ciego, digamos, que dejaba el sistema y que el que conocía el uso del sistema podía hacer mal uso de eso. Digamos. Se entiende. Ahora, estos comerciantes, ¿a qué número ascienden? ¿Y hay alguno que se prestará para de repente salir de testigo de esta situación? Bueno, nosotros hemos logrado identificar a cerca de 100, alrededor de 100 comerciantes. Muchísimo eso. Desde el 2017 hasta el 24 que agarramos nosotros. Si tendría que hacer como un número redondo aproximado, digo, porque son comercios que pagaban de forma anual. Algunos en forma anual, otros van mensualmente presentando su declaración jurada, depende del rubro. Sí. Nosotros en términos nominales, porque por ahí ya me preguntaron en otros lugares, a valores de hoy cuánto sería. Sí, no, bueno, claro. Es difícil decirlo y aparte que legalmente no podríamos actualizar el monto porque los impuestos no son indexables, digamos. En términos nominales, del 2017 hasta el 23, más o menos hemos logrado descubrir cerca de 9 millones de pesos. Bien. En términos nominales. En Sí, términos reales, obviamente sería mucho más. Por supuesto. Pero bueno, eso está en investigación. Nosotros hicimos la investigación preliminar, la administrativa, pasamos toda la justicia. ¿Tuvo que hacer una auditoría privada interna, digamos, por fuera o qué? Claro, los mismos funcionarios de rentas, de Hacienda y de Tesorería fueron depurando los padrones, depurando el sistema y citando a los comerciantes, que también, digamos, se dieron con la sorpresa. Claro, ¿y tuvieron que pagar de nuevo? No todos, digamos, hay algunos que sí y otros que no, algunos aducían de que habían perdido las boletas, de que no las tenían, lo cual vos ya no tenés un medio de prueba para saber si realmente pagaron o no. En algunos casos dijeron, no, bueno, igual yo voy a pagar de nuevo porque no quiero tener problemas con esta persona, porque es conocida, porque es amiga, o visto que en un pueblo nos conocemos todos de toda la vida, entonces muchos prefieren evitar también la situación. Dijeron, no, la verdad que yo me equivoqué, pagan de nuevo. Ya hay de todo. Bien. Bueno, 12 santiados entonces. Hay 12 santiados. ¿Puede involucrar a más gente? ¿Puede que se lleguen a Bueno, ya está en manos de la dictarse? justicia, ya se está llamando a los funcionarios a declarar de manera testimonial. Bien. Y ya será la justicia la que determine cuáles son los grados de responsabilidad, si existió algún delito o no, y si existe alguna otra responsabilidad que deba ser citada también. Bien, bueno, el gobernador de la provincia, después de las elecciones, anunció cambio de gabinete. Los municipios tienen lo propio también, usted ya va a cumplir 2 años de gestión, un balance hasta acá y además también si existe el cambio en algunas figuras. Bueno, nosotros tuvimos un primer año, creo que en términos de gestión muy bueno, con una administración de recursos que nos permitió hacer inversiones en equipos, en sistemas nuevos, en modernizar la municipalidad, en mejorar los servicios y demás. En aprender también nos llevó mucho tiempo, que el gabinete, que era muy poco político y que casi no tenían experiencia en el ámbito público, hayan podido generar un expertise que no lo tenían, lo cual también nos garantizó un funcionamiento armónico dentro de la municipalidad, porque siempre se da esta situación de que la gestión nueva viene y persigue a los empleados viejos. En este caso ningún funcionario sabía para quién había trabajado el empleo municipal, así que nos evitamos muchas de esas situaciones desagradables que por ahí se ponen en tela de juicio. Y llevó mucho tiempo ordenarse, modernizarla la municipalidad, empezar a cambiar los sistemas, no solo los administrativos, sino también los operativos, la recolección, los servicios de mantenimiento de calle, no sé, de todos los servicios que presta en cada uno de los barrios de la municipalidad, de una manera que antes no se veía.
El segundo año fue mucho más difícil por una cuestión de que empezó a impactar de lleno la recesión económica, la baja del consumo que no repunta, y eso directamente se traduce en menor coparticipación, en menores recursos para poder hacer frente a las obligaciones, y fuimos quedando atrasados respecto a la necesidad de recursos con lo que recaudábamos, digamos, con lo que recibíamos. Sumado a que este año no tuvimos una cláusula de ajuste trimestral de los tributos, o sea que nosotros empezamos enero con una unidad tributaria y tratamos de aguantarla lo más que pudimos. Queríamos pasar el año sin tener que tocar la unidad tributaria. Llegó septiembre y ya la situación, los semáforos, digamos, ya estaban en amarillo. Si no hacíamos un ajuste, realmente hubiésemos llegado a fin de año con una situación muy apremiante. Nosotros, de una inflación que va a rondar el 25, el 30% anual, solamente vamos a lograr recuperar un 5% de esa inflación con este ajuste que hicimos en este último trimestre. Bajísimo, sí. O sea que vamos a tener una gran pérdida de fuego. Fue una de las cosas que nos pidió el Consejo Deliberante a comienzo de año. El año pasado teníamos esta cláusula de ajuste que casi todos los municipios la están usando y que es automática. A nosotros nos pidieron que la saquemos, que después veamos a partir de junio si podíamos ajustarla, y la verdad que un poco confiando en la proyección del gobierno nacional de que iba a bajar mucho más fuerte la inflación este año, bueno, aceptamos esa condición. En junio ya podríamos haber pedido el ajuste, seguimos confiando en que se podían acomodar las cuentas y que podíamos aguantar, y la verdad que bueno, llegó septiembre y si no hacíamos este ajuste en septiembre, la verdad que íbamos a llegar a un fin de año bastante caótico, entonces tuvimos que hacerlo. Y la verdad que fue un año complejo, con pocas obras, no se vio lo que se vio el año pasado. Y bueno, debido principalmente a esto, entonces este año estamos trabajando ya en un presupuesto nuevo, mucho más equilibrado, con cambios en el gabinete que creemos que van a hacer que sea mucho más eficiente también. ¿Cuáles son las áreas? Y bueno, ahora, hoy casualmente hicimos el cambio de Secretaría de Gobierno con Florencia Vilte, que es la nueva secretaria. Tiene un perfil muy dinámico, que le aporta juventud, otro tipo de frescura y otro, creo yo, después de ver todo lo que pasó con las elecciones, perfiles que la sociedad está demandando un poco más ese tipo de perfiles y que viene con una impronta ya distinta a la que muchos de nosotros venimos acostumbrados con los años que venimos trabajando, con las formas en que se dio, digamos, este inicio de gestión, donde te decía, hemos tenido que aprender muchas cosas, hemos tenido que acostumbrarnos, digamos, a trabajar con ciertos modos y que hoy requieren una segunda etapa ya, después de haber acomodado, de haber ordenado y de haber dejado sentadas las bases. ¿Viene la función pública, es profesional? Y ella es mediadora, estudiante de abogacía y fue candidata a concejal en segundo término también en mayo por el espacio liberal salteño. Y ahí la empecé a observar y si bien era oposición a nosotros, empecé a observar su comportamiento, su forma de llegar a la gente y siendo oposición y todo, siempre mantuvo una posición muy cordial, digamos, y de tener una crítica constructiva, nunca con ataques, digamos, sin fundamento. Y empezamos a conversar mucho durante esa campaña y seguimos charlando hasta ahora que se sumó también a la campaña de Flavia Rollón. Ahí pudimos coincidir en muchos puntos y tuvo muy buena aceptación dentro del equipo de trabajo, aportó muchas ideas y la verdad que vemos que se le puede dar una vuelta de rosca al gabinete dándole un perfil distinto y que creo que hoy la sociedad está demandando. ¿Algún otro cambio? Vienen más cambios, pero todavía no saben, así que... Bueno, okay. Vamos a ver entonces... Primero voy a hablar con cada uno. Está bien. La idea es ir oxigenando el gabinete, tratando de que entiendan de que se vayan de la función de un gabinete no implica que se van del equipo político, ni que no se valora lo que hicieron. Va a haber una reestructuración entonces, también. Va a haber una reestructuración y va a haber cambios de funcionarios.
siempre agradeciendo lo que hicieron, el gran aporte que hicieron estos 2 años, que permitieron que hoy la municipalidad sea mucho más eficiente, que sea mucho más moderna y que se la vea de otra forma. Ahora creo que hay que darle una vuelta de rosca, hay que oxigenarlo al gabinete y darle otra impronta para los 2 años que quedan de gestión, donde podamos cosechar los frutos de lo que sembró poco tiempo el para primer campaña gabinete. también, ¿no? Poco tiempo para lo que viene, digo, en campaña. Y bueno, recién terminamos 2 campañas, así que no estamos pensando en la próxima, por suerte. Usted sabe que siempre se adelantan las elecciones, ya va a ser el 27 seguramente mayo. Un año y medio. O sea que hay un año después del carnaval tal vez. Sí, veremos. Bueno, gracias por venir, sí, queda un poco todavía. Gracias por venir. Gracias, Andrea. Ya volvemos.